Bien, pues hola a todos, un gusto saludarlos y compartir con ustedes el día de hoy nuestra sesión mensual correspondiente al mes de agosto del 2025. El día de hoy tenemos a nuestro ponente, me voy a permitir presentarlo rápidamente. Él es el médico Eduardo Agustín Godínez, él es médico cirujano partero por la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También cuenta con una maestría en ciencias, morfología de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. El doctor cuenta con especialidad anatomopatológica del Hospital General. También tiene un curso de alta especialidad en patología oncológica. Dentro de sus múltiples logros, él ahorita es candidato en la maestría de gestión e innovación educativa de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad La Salle. También ha participado en numerosos comités, mesas directivas, también de distintas sociedades. Por ejemplo, he sido tesorero para el bienio 2026 de la Academia Mexicana de Citopatología. Es secretario también en este mismo bienio 25-26 de la Asociación Mexicana de Patología. Cabe destacar que el doctor Agustín es coautor del capítulo 12, Anexos embrionales y ecología fetal, esto de la embriología humana y biología del desarrollo en su cuarta edición. Tiene dentro de sus líneas de investigación también teratogénesis, tiene toxicología en el desarrollo y de la reproducción. Y también el doctor pertenece al laboratorio de diagnóstico médico en la ciudad de León, Guanajuato, dentro de muchas cosas que tiene en su currículum, que es bastante amplio. Sin más, Eduardo, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias y pues adelante con su presentación. Gracias. Hola a todos, buenas noches. Vamos a hablar un poquito de esto que ya en algunos otros foros lo hemos platicado, pero que desde el punto de vista del desarrollo, de la reproducción y de muchas cosas moleculares que tienen que ver con proliferación celular, es bien interesante. Si bien en algunos o en nuestro país no es tan frecuente esta entidad o no se ha diagnosticado de manera correcta, la enfermedad trofoblástica gestacional es una entidad muy, no se ve la presentación, dicen por ahí, voy a cancelar y voy a volver a iniciar. ¿Sí se ve la presentación o no? ¿Sí se veía o no? Ok, denme un segundo. Cuando estábamos platicando, hubiésemos compartido para ver si se veía. Ok, les comentaba que esta entidad es interesante, muy interesante, y desde el punto de vista histopatológico y fisiopatogénico más. Bueno, la enfermedad trofoblástica gestacional es una entidad bien reconocida por la Organización Mundial de la Salud y se encuentra clasificada dentro de los tumores del aparato genital femenino. En el apartado de enfermedad trofoblástica gestacional, tiene tres subgrupos de enfermedades. Este apartado, que es las lesiones similares a tumores, los embarazos molares y las neoplasias trofoblásticas gestacionales. Las primeras corresponden a la reacción exagerada de sitio placentario, al nódulo o placa de sitio placentario, a las lesiones vellosas atípicas no molares. En las neoplasias trofoblásticas gestacionales tenemos al tumor trofoblástico epitelioide, al tumor trofoblástico de sitio placentario, al coriocarcinoma gestacional y al tumor trofoblástico mixto. En esta plática vamos a hablar solamente del embarazo molar, que puede haber de dos tipos, la mola parcial, la mola completa, y ambas pueden ser invasivas o metastásicas, ¿no? Ambas, o sea, todavía no tenemos bien eh, determinado qué ocurre para que una u otra puedan invadir el miometrio o inclusive otros órganos, ¿no? En cuanto al origen, se ha descrito que la mola hidatidiforme tiene un origen en el trofoblasto velloso coriónico, igual que las lesiones vellosas atípicas o las lesiones no molares atípicas o vellosas atípicas no molares. También tienen un origen en el trofoblasto velloso coriónico. Las demás lesiones tienen su origen en el trofoblasto intermedio. Esto es bien interesante porque en cuanto a la expresión de marcadores, tenemos que tener conocimiento de que esto es así. En cuanto a la epidemiología,
Esto lo reportaba en la literatura, ¿no? La mola hidatidiforme parcial es la menos frecuente, más o menos entre las series dicen que de 10 al 25%, en la mola hidatidiforme completa del 50 hasta el 75%, reportada como la más frecuente, y bueno, la mola invasiva y metastásica es muy, muy, muy poco frecuente, o sea, mucho, muy poco frecuente, y puede ser cualquiera de estas dos enfermedades la que genere invasión. La incidencia en Latinoamérica ha sido reportada como alta, de 4.6 por cada 1000 embarazos. En México hay reportes de hasta 2.33 por cada 1000 embarazos. Esto es algo bien interesante porque en sí no hay series grandes en nuestro país, ni tampoco series que describan específicamente bien esta incidencia. Tenemos dos estudios grandes o los más grandes, uno que hicieron en el Hospital General de México con una muestra de 60, donde la mola completa correspondía al 57%, la mola parcial correspondía al 33%, tenía un 5% de coriocarcinoma, las no especificadas 3% y las molas persistentes en el 2%, ¿no? Es un trabajo de tesis que hicieron ahí en el Hospital General de México. Nosotros en el Hospital General de Durango hicimos otro estudio de 2017 a 2022 con una muestra de 116 molas, donde encontramos, vean, es completamente diferente la incidencia. 45% la mola, 45.6% la mola completa y el 54.3% las molas parciales, calculando una incidencia total o calculada de 2.6 por cada 1000 embarazos. De estas, solamente el 14.6%, o sea, 17 de 116, fueron enviados al laboratorio con diagnóstico de mola hidatidiforme. El resto fueron hallazgos morfológicos de mola hidatidiforme. Esto es bien grave porque entonces nos quiere decir que aquí no se está haciendo un diagnóstico adecuado de esta entidad. Y el respaldo, pues pueden ustedes irse a echar un clavado a la literatura sobre la epidemiología de las molas, y algunos dicen que es más frecuente la parcial, otros que es más frecuente la completa, y bueno, podemos encontrar una heterogeneidad importantísima a nivel del mundo sobre esto. Y esto es interesante, o que no ha llamado la atención de muchos, es porque la incidencia a veces nos da pauta para poder empezar a investigar pues el origen de las patologías, ¿no? Es más frecuente en cierta región, entonces hay que buscar por qué es más frecuente en esa región, ¿no? Es más frecuente en cierto grupo de edad, entonces hay que buscar por qué es más frecuente en ese cierto grupo de edad, y así podemos hablar de muchos ejemplos en relación a la epidemiología. El diagnóstico, fíjense que no es difícil, o la mayoría de las guías médicas no lo manejan como un diagnóstico difícil porque están hablando de estas enfermedades rimbombantes, donde hay sintomatología clínica de estas molas grandes, de estos embarazos de segundo o tercer trimestre, donde tenemos una imagen como ellos la dicen los imagenólogos en copos de nieve o en panal de abejas, donde se ven en los ultrasonidos, pues ostentosamente pues un embarazo anormal, ¿no? Con estas imágenes, ¿no? Sangrado transvaginal, un aumento gigante de la hormona gonadotrofina coriónica, obviamente es lógico. Al haber mayor cantidad de sincitium trofoblasto, pues hay mayor expresión, mayor producción de la hormona, ¿no? Estas cantidades que tenemos aquí abajo son las que nosotros cuantificamos ahí en Durango, con un mínimo en la mola completa de 2.597 miliunidades por mililitro. En el caso de la parcial, pues muchísimo menos. En el caso de la completa, pues prácticamente que el doble, ¿no? De producción de la hormona gonadotropina coriónica humana sérica, ¿no? Y, igual les digo, todas esta sintomatología, eh, por ejemplo, la presencia de quistes, la presencia de o expulsión de vesículas, está asociada a preeclampsia antes de las 20 semanas, ausencia de movimientos fetales o pérdida fetal temprana, están asociados a mola hidatidiforme, ¿no? Pero pues les digo, lo que diagnostican como una mola son las molas grandes, las molas del segundo y tercer trimestre de gestación. Las chiquitas ni cuenta se dan, y pues entonces no tenemos estadísticas completamente descritas en nuestro país. Vean, eso es lo clásico, esa es la mola.
un útero pequeño. Aquí ven, esto es importante, yo siempre le digo a los ginecólogos, no abran la pieza, no le saquen las estructuras, mándenos las completas para que podamos hacer un análisis morfológico adecuado, pero pues bueno, una cosa es lo que les pedimos y otra cosa es lo que se hace. Y entonces tenemos esta morfología macroscópica con estas vellosidades hidrópicas, dicen los que siempre comparan la anatomía con cosas que parece un racimo de uvas, ¿no? Esta imagen me parece fantástica, es de aquí del laboratorio de anatomía de la Universidad Michoacana. Esta imagen nos la ayudó a proporcionarnos la doctora Diana, de ahí de la Michoacana, muy bonita, de las macros más bonitas que he visto, donde tenemos el útero completo, grande, con la placenta con el embarazo molar, ¿no? Una mola completa, una mola sin presencia de producto de la gestación. Pero estas son las que hay que ponerles atención. Más del 60% de los abortos del primer trimestre del embarazo tienen causas desconocidas. No sabemos. Dicen las guías clínicas que son alteraciones genéticas. Allá. Todo el mundo le pone. Alteración genética, alteración genética, alteración. ¿Cuál? Pues no sabemos, ¿no? No se hacen estudios específicos epidemiológicos de esto. Entonces, pues el primer trimestre seguramente tenía alteraciones genéticas y por eso se abortó, ¿no? Entonces aquí hay un montón de tejidos de restos ovuloplacentarios que no sabemos ni qué pasó. Y bueno, no, todo está asociado aunque se diga que el aborto del primer trimestre corresponde principalmente a infecciones de las vías urinarias asociado a trauma o a ese tipo de cosas, pues en realidad no sabemos, ¿no? O sea, decimos lo que la literatura a lo mejor extranjera comenta, pero pues en nuestro país no tenemos esa ciencia cierta cuál sea esta epidemiología, ¿no? Eh, y bueno, principalmente estos abortos incompletos de del primer trimestre, de las primeras semanas de gestación, pues la mayoría de las veces las pacientes abortan en su casa. En su casa hay expulsión del material, lo tiran al inodoro y van al hospital, ¿no? Ya en el hospital se hace una alegra y tenemos poquitito tejido. Estoy hablando de gramos, tejido que llega a la patología y que puede ser se hace un análisis muy básico, se mete un poquito de tejido a veces no, pues es un aborto. No oigo nada. Trascendencias, clínicas que pues nos perdemos, ¿no? Entonces esos abortos son los que hay que tener cuidado y son los que en Durango empezamos a revisar de manera minuciosa, con lupa y pues nos encontramos muchas cosas bien interesantes. Bueno, ¿qué es la mola parcial? La mola parcial corresponde a esta enfermedad trofoblástica donde se ha documentado la presencia de producto del desarrollo, o sea, puede haber embrión feto, frecuentemente está asociado a malformaciones, tiene vellosidades coriónicas de tamaño variable, lo característico es esta vellosidad hidrópica, o sea, edematosa, vean ustedes aquí el sitio y el sincitio bien delgadito, con hiperplasia focal del sincitio trofoblasto, hiperplasia focal o parcial del sincitio trofoblasto. Les digo, los que comparan todo dicen que esto es un penacho, ¿no? Entonces, esta proliferación trofoblástica focal, dicen proliferación en penacho o en coliflor, ¿no? La tipia citológica es leve, ahorita vamos a hacer un acercamiento. Hay ausencia de proliferación trofoblástica difusa o circunferencial, o sea, en toda la parte de la vellosidad. Hay vasos pequeños intravellositarios, una red vascular delgada. Las cisternas aquí adentro son menos frecuentes. La vellosidad está hidrópica. Esta mola hidatiforme parcial está positiva para P57. Ahorita vamos a hablar de este marcador. Y el índice de proliferación es moderado, es de aproximadamente el 30 al 50% en la del 30 al 50% en la hiperplasia del sincitio trofoblasto. Si nos vamos acercando un poquito más a la morfología, vamos a ver esta hiperplasia, se ve muy blandita, parecen inclusive algunos nódulos sincitiales ahí agrupados, pero corresponde esta zona en penacho, ¿no? Así focal, nada más
algunas partes de la vellosidad corial. Si nos acercamos hacia adentro de las zonas de las vellosidades, vemos aquí la capa de citotrofoblasto, y vemos aquí adentro, pues esto que les comentaba, ¿no? Pequeños vasos, inclusive puede haber eritrocitos nucleados aquí adentro, está más estromal, más celular, ¿no? En el caso de la completa, esta se ha documentado que tiene ausencia de embrión o feto. La hiperplasia del sincitio trofoblasto es completa, o sea, completamente recubriendo toda la vellosidad corial. Tiene estas cisternas, o sea, cisternas llenas de líquido dentro, o sea, la parte de que está edematoso no tiende a tener, a no tener vasos, parece vascular. También hay ausencia de vasos fetales dentro de estas vellosidades, hay proliferación difusa circunferencial, puede haber atipia citológica supermarcada, tanto del cito como del sincito trofoblasto. Hay inclusiones intracitoplasmáticas trofoblásticas son frecuentes, y estas sí son negativas para P57, y el índice es alto, de más del 80%. Si nos acercamos, podemos ver esta hiperplasia del sincitio trofoblasto completamente este, eh, formando pues bien, o sea, algo más aparatoso que en la parcial. Si nos acercamos, pues tenemos estas zonas que puede tener células así como vacuoladas, como va a haber mitosis abundantes, mitosis típicas y atípicas frecuentes en toda la periferia de la vellosidad corial. El origen de la mola completa es diploide. 46XX, que es el más común, o 46XY, es de origen exclusivamente paterno, o sea, androgénico, ¿no? Corresponde a un ovocito, esto es lo más aceptado, ¿no? Un ovocito sin núcleo. Aquí el problema está en el ovocito, un ovocito sin material genético y uno o dos espermatozoides que fertilizan un ovocito anucleado. Obviamente no hay gen materno. Si no hay gen materno, no hay expresión de P57. Ahorita hablamos de esto. En el caso de la mola parcial, tiene un origen triploide. 69XY o 69XX o 69XYY, ¿no? Tiene un origen diántrico. Es un ovocito fertilizado por dos espermatozoides, ¿sí? Entonces aquí sí hay material materno, por lo tanto P57 está positivo en el citotrofoblasto y en el estroma. Hay gen materno, por lo tanto tenemos la expresión conservada de esta molécula. En cuanto a las alteraciones pues descritas, ¿no? De la mola hidatiriforme, muchas complejas, que no solamente afectan a la proliferación, o sea, no solamente se trata de una hiperplasia del sincitio trofoblasto, sino que también hay alteración en los procesos de apoptosis y diferenciación trofoblástica. Desde el punto de vista genómico o genético, pues tenemos como pérdida de la función de la molécula P57, que corresponde a un regulador del ciclo celular, principalmente ahí en G1. Y bueno, hay diferentes alteraciones que tienen que ver con la proliferación del trofoblasto, una alteración de la apoptosis o disregulación de la apoptosis, y alteración o disrupción en la formación del cigoto, generando pues una cascada de proliferación, de actividad proliferativa dentro del sincitio trofoblasto, una desregulación del ciclo celular, pero también afecta pues directamente a el producto, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, en cuanto a la desregulación de la apoptosis, pues hay una alteración en estos genes ASP1 y 2 que pues alteran la función de las caspasas y de BCL2, ¿no? Hay muchísima información sobre qué podemos encontrar alterado aquí en la mola hidatiriforme. Entre lo más actual que se ha encontrado es que han encontrado los científicos, es una alteración en la sinapsis, una disregulación en genes encargados de la sinapsis o del emparejamiento de los cromosomas homólogos, y también principalmente en la meiosis 1. Recordemos aquí que esto está sucediendo en el ovario femenino.
es bien importante cuando entramos a analizar alteraciones del desarrollo, eh, y alteraciones de la reproducción que no son exactamente lo mismo, debemos de tener en cuenta buscar dónde surge el origen, porque pues, mucha gente comenta, no, es que es una alteración del desarrollo. En este caso yo creo que la mola dactiliforme no es una alteración del desarrollo, yo creo que el problema viene antes, es una alteración, un problema de la reproducción donde estos artículos respaldan que el problema surgió antes en el caso del ovocito anucleado, ¿no? Del ovocito que no tiene material genético, y esto ocurre precisamente en la meiosis 1. En este estudio determinaron la presencia de 21.8% variantes monoalélicas asociadas a genes de la meiosis 1. Específicamente, vean este BRCA2, TEX15, el de la zona pelúcida 3. Estos genes estaban significativamente más presentes en estas enfermedades androgénicas, ¿no? En molas y dactiliformes con diploidía androgénica. Es bien importante tenerlo en cuenta porque entonces hay que replantear, ¿no? Pues estos orígenes. La proteína P57 es un gen que codifica a la ciclina, a la quinasa dependiente de ciclina N1C, que está en el cromosoma 11. Este es un gen improntado, es decir, solo se expresa en alelo materno, el alelo paterno está silenciado, es miembro del grupo 1C de la familia de inhibidores del ciclo celular, especialmente en G1AS. Es importante porque actúa como gen supresor tumoral y es fundamental en el desarrollo embrionario. En el caso miren, este es un esquema padrísimo de comparación de esta enfermedad o lesiones vellosas no molares, donde comparan la expresión, la proliferación celular con la expresión de P57. Aquí tenemos expresión de P57 en el sitio y el sin sitio trofoblasta, y el índice de proliferación está prácticamente muy bajito, ¿no? Una que otra, ¿no? Que corresponde a esas células que están en cualquier parte del ciclo celular, ¿no? En la mola dactiliforme parcial hay expresión de P57 y en la mola dactiliforme completa hay nula expresión de P57. En la lógica o en el entendido que si está ausente el material genético que codifica P57, pues es negativo, ¿no? En cuanto a la inmunohistoquímica. Y en ese tenor, así han hecho muchos estudios para ayudar a apoyarnos a nosotros para que sea más fácil, ¿no? Y menos costoso, pues solicitar alteraciones o por ejemplo, híbridas FISH o algún otro estudio, y han hecho estudios para ver la sensibilidad y especificidad de esta molécula por inmunohistoquímica, y es altamente sensible y altamente específica. La que no es sensible, pues es la morfología, ¿no? Para quien es, y pasa muy frecuente, ahorita vamos a verlo, para quien es, por ejemplo, una mola parcial con múltiples focos, para otro, pues es una mola completa desde el punto morfológico, ¿no? Si no tiene bebé, si no tiene producto al desarrollo, pues es una mola completa. Pero ¿qué tal y el aborto incompleto que tuvo la paciente en su casa? Se fue el bebé y cuando lo que llega al laboratorio, pues no tiene producto del desarrollo, ¿no? Entonces, pues nosotros decimos aquí, pues no hay tejido embrionario ni fetal, pero el tejido embrionario se quedó desechado, ¿no? Y lo mismo, muchas variables que nos hacen pensar en que no morfológicamente no podemos distinguirlas, y ahorita les voy a demostrar mediante unos estudios y unas imágenes que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, esta proteína sigue siendo importante para que nosotros podamos hacer el diagnóstico. Y en cuanto a la hibridación in situ, pues más, ¿no? Ahorita nosotros, por ejemplo, acabamos de adquirir
la hibridación in situ con cromógeno, que es mucho más barata que la de fluorescencia, y pues también, ¿no? Para comprobar directamente cuáles son los casos que tengamos ahí dudas, ¿no? Porque a veces yo veía foros donde comentan, no, es que pongamos un punto de corte del 10, del 15, del 20%, pero tengamos lógica, ¿no? Si tenemos expresión focal de la molécula por inmunohistoquímica focal así parchada, híjole, pues se supone que no hay gen materno en la mola completa, entonces no tendría por qué haber expresión de nada, ¿no? Entonces, obviamente todos los sesgos que tiene la inmunohistoquímica, un tejido mal fijado, ya saben, ¿no? Pero para el punto de análisis y para poder apoyar a que sea lo más preciso el diagnóstico, pues nos podemos ayudar con la hibridación in situ, ¿no? Principalmente la de cromógeno, que para mí se me hace, pues, mucho más fácil y más barata, ¿no? La sensibilidad para la mola completa es del 100%, en este estudio, que es una muestra de 180, todos los casos de mola completa fueron negativos para P57. La especificidad del 93%, algunos casos de mola parcial y embarazos no molares o abortos no molares mostraron débil expresión de P57 en el estroma. Eso es bien importante, les digo, hay muchos factores que pueden generar esto. El 13% de los casos fueron diagnosticados como mola parcial y pues en realidad eran abortos no molares, ¿no? Abortos no molares, embarazos no molares. El 5% de los casos fueron clasificados como abortos y resultaron ser mola. Este dato es bien importante porque a mí me pasó al revés. Ahorita hablamos de estadísticas nuestras, ¿no? Y bueno, el 18% hubieron errores en el diagnóstico. Y vean, en cuanto a la expresión, esta es una mola hidatidforme parcial. Una mola hidatidforme parcial, vean acá está la vellosidad, está hidrópica y tiene por ahí algunos focos de hiperplasia del sincitio trofoblasto. Al hacerle P57, pues está positivo, es una mola parcial. Esta es una mola parcial desde el punto de vista morfológico. Vean ustedes la vellosidad, está edematosa, no hay cisternas y tiene estos penachos, pero ¿qué creen? Está negativa para P57, entonces no es una mola parcial, es una mola completa, con controles externos e externos positivos. Esta es una mola completa, vean, hiperplasia completa del citrofoblasto en la periferia de la vellosidad y negativa para P57, una mola completa. En el caso de la hiperplasia de sincitio trofoblasto, así espantosa, con atipia citológica importante, como en este caso, vean, o sea, las células grandotas, feas, pleomórficas, calcificaciones, y bueno, pues esto pinta para una mola hidatidforme completa, ¿no? Pero, pues está negativa para P57. Entonces, es una mola completa. Tenía estos focos así, nada más puestos en la vellosidad, y había vellosidades sin hiperplasia de sincitio trofoblasto. Entonces es una mola completa. En este caso, donde vemos una hiperplasia completa del sincitio trofoblasto con atipia citológica, pero está positiva para P57, entonces es una mola parcial. Y bueno, vean ustedes este caso, donde tenemos aquí el producto, la mola, y vean la tipia, y tenía todo lleno de hiperplasia de sincitio trofoblasto, y obviamente estaba positiva para P57. Es una mola parcial donde morfológicamente o histológicamente es una completa, y no, es una parcial. Este es otro caso bien interesante. Vean, mola completa, hiperplasia del sincitio trofoblasto, hiperplasia del trofoblasto intermedio. Vean las células, mitosis atípicas, todo súper feo, espantoso, grande, y están positivas para B57, principalmente el trofoblasto intermedio, algunas del sincitio trofoblasto y del citotrofoblasto. Entonces no es una mola parcial, es una mola completa, y le hicimos los marcadores, ¿no? Que van acompañantes. P53, expresado pero solo sobreexpresado pero solo en el trofoblasto intermedio, el KI del 70,
Y el citotro, en el Ki 67, en cito y sin sitio trofoblasto, el P53 en el 20% y el Ki en el 15%. No es, y vean, tenía bebé, tenía restos embrionarios. Entonces se trata de una mola hidatidiforme parcial. Hay otras entidades descritas que no abordamos, por ejemplo, el sitio exagerado de implantación, que puede tener esas características de inmunohistoquímica. Entonces esta era una mola hidatidiforme parcial con sitio exagerado de implantación. Y les decía, miren, esto es yo junté ya un montón, ya tengo aquí ahorita ya tengo más de 600, pero 328 donde se hizo el diagnóstico morfológico de mola datidiforme completa en el 41% de los casos y mola datidiforme parcial en el 59% de los casos. Hacemos el inmunomarcaje y hay 27.2% de mola hidatidiforme completa y hay más del 72.8% de mola hidatidiforme parcial. El 45, o sea, 13.7% fueron diagnosticadas como completa, pero en realidad eran parciales. Esto es bien interesante y bien importante, puesto que la mola parcial todavía no está bien determinado, pues el origen, ¿no? El origen específico de por qué sucede ese tipo de fertilización. Y en conclusiones podemos decir que pues P57 es una herramienta clave con una sensibilidad del 100% para diferenciar la mola completa de la parcial. El diagnóstico solo basado en morfología puede tener mucho error. El P57 permite una inferencia citogenética sin necesidad inmediata de estudios moleculares. Es una alternativa diagnóstica accesible y costo efectiva frente a la biología molecular. Y la introducción de SISH amplía, pues, eh, pues las opciones, ¿no? De diagnóstico para tejidos fijados y embebidos en parafina, ¿no? Ambas, pues, es más reproducible y aplicable en los contextos. Antes de hacer mi propaganda, quiero comentarles que si bien nos dimos cuenta de esta situación en esta zona de Durango y la laguna de Torreón, donde se encontró la mayor incidencia, no es tan descabellado pensar en que pueda tener eh, alteraciones asociadas a ambientales. Es lo que nosotros pensamos que pueda estar asociadas al ambiente y no solamente esta entidad de proliferación. Hay otra entidad que nosotros vimos que no hemos tenido la oportunidad de estudiar, pero la gente que está en la laguna lo podría hacer, es los leiomiomas. Si bien es una entidad considerada benigna y que no causa mayor problema o no causa mortalidad, pero sí mucha sintomatología clínica, desde así a ojo de buen cubero y viendo y analizando de manera no científica todavía, las miomatosis en esa zona son de grandes elementos, pero estoy hablando de grandes elementos. O sea, miomas gigantes que caben en tambos de 20 litros y que llegan al servicio y dices, o sea, te llama la atención. Cuando vienes de otro lugar y llegas a un lugar donde hay este foco, dices, ay, caray, un problema. Ya el desarrollo, hay muchos casitos clínicos y muchas imágenes que, eh, que son muestras de estas molas hidatiformes que tenemos y que pronto vamos a tener más noticias sobre esto. Adolfo. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Aprovecho para abrir nuestros micrófonos y leer algunas de las preguntas. Antes que nada, pues agradecerte el que nos hayas compartido esto. Creo que es material bastante interesante y ahorita tenemos algunas preguntas. Le damos la bienvenida y agradecemos la presencia de diversas personas que están desde la Universidad Autónoma del Estado de México. Nos comentan que en Durango está lloviendo. Allá la doctora María del Carmen Rojas García, le mandamos un gran abrazo también hasta Durango. Y bueno, también desde Chimalhuacán están aquí mandándonos saludos. Eh, Hay una pregunta, Eduardo, de la doctora Mónica Jasso. También le mandamos un saludo, doctora. Dice la doctora Mónica Jasso, bueno, pregunta, perdón, ¿qué impacto clínico
tiene la determinación molecular sobre la inmunohistoquímica en el diagnóstico de las molas para el médico y los pacientes. Esto nos lo pusieron aquí en el chat. Adelante, Eduardo, por favor. Sí, es bien interesante y la pregunta porque no les puse mucho sobre por qué es importante diagnosticar mola parcial y completa, debido a que la mola completa está asociada a mayor incidencia o a que puede eh, trascender a un coriocarcinoma. El coriocarcinoma es una neoplasia del sincitio trofoblasto, del trofoblasto velloso, que es altamente agresiva, con una mortalidad y morbilidad elevada, una tasa metastásica impresionante, principalmente el sistema nervioso central. Entonces, estas pacientes se tienen que vigilar muchísimo, todas, las de la mola completa, pero más, las de la mola parcial, pero más las de la mola completa, que es la que está más asociada a que pueda trascender a un coriocarcinoma. La detección molecular, yo ahorita como importancia clínica le veo, es determinar bien cuál es el origen real de esta situación. Porque o sea, hay un problema ahí en la fertilización que puede pues provocar estas alteraciones, ¿no? Primero en la completa, ¿no? Donde hay un ovocito anucleado, y luego también en la parcial, donde hay una alteración en la, este, en la fertilización, donde pueden ser dos espermatozoides lo que fertilicen, ¿no? Hay un problema ahí en la reacción de zona, en las proteínas que protegen esa situación, y que pues igual son problemas de la reproducción. Clínicamente, la mola persistente tampoco no es tan frecuente, pero sí es más frecuente que una paciente que ya tenga una mola dactiliforme tenga otra mola dactiliforme en relación a quienes no han tenido. Muchísimas gracias, Eduardo. Seguimos aquí con algunas preguntas. Yo tengo algunas en lo que nuestro público las va escribiendo o si gustan abrir los micrófonos. Una de ellas tiene que ver con lo que justamente mencionabas de la laguna. Hace algunos años hicimos unos estudios que tenían que ver con el plomo, arsénico, cadmio, zinc, pero ¿por qué se le escapa? Ahorita decías tú algo muy interesante de las ciclinas. ¿Por qué se le escapa el control de calidad, digamos, del ciclo de ese G1S? Por, no sé, o sea, la parte genética. Creo que son muchas interrogantes a nivel de biología celular. No sé qué hayas leído tú con relación a No eso. está ¿Por el qué gen, falla el checkpoint? falla el checkpoint porque no está la proteína vigilante, P57 no está. O sea, es un gen improntado. Al no haber material genético materno, no está el P57, que es esta quinasa dependiente de ciclina 1C. No está quien vigila. Entonces se escapa y hay proliferación, hay aumento hay hiperplasia y hay toda esta situación. El problema, pues ese problema está determinado, o sea, pues, se genera esto y empieza a crecer, a crecer, a crecer, y se hacen estas vellosidades y así. El problema es antes. El problema es por qué no está ese material genético. Sí, sí. Ok, bueno, aprovecho aquí la doctora María del Carmen Rojas nos dice, efectivamente, dice, en Durango tenemos grandes cantidades de flúor, mineral natural del agua, menciono esto por los factores ambientales, exactamente, que en tu mente está cada vez más como factores predisponentes, buen tema para investigación. Muchas gracias, doctora. Eduardo. Efectivamente, ahí la laguna, de hecho, los estudios más importantes sobre metales pesados en el ambiente se han hecho en esa zona. Durango, la laguna de Torreón y toda esa zona se han hecho grandes estudios. Los químicos han hecho excelente trabajo ahí sobre metales pesados en todas partes. Entonces ahí hay mucha tela de donde cortar. Sí es, y bueno, también agradecemos a la doctora Gaby Garnica, está desde Morelia. Dice, qué cosa más interesante y bonita, amigo Lalo, muchas felicidades. Un verdadero placer escucharte. Claro que sí, completamente de acuerdo. Lalo. Muchas gracias, Gaby, y gracias por la imagen que nos prestaste. Es Un placer.
Muchas gracias también. Bueno, dice la doctora María del Carmen Rojas, excelente ponencia, como pez en el agua. Claro que sí. Bueno, yo aprovecho ya que estoy ahorita aquí hablando. Me gustan mucho tus imágenes con respecto a la inmunohistoquímica. Este, no sé si nos podrías ahondar un poquito para los que no están tan familiarizados con esto, la importancia del Ki-67. Mencionaste P57, pero Ki-67, por favor. El Ki67 es un marcador que nosotros utilizamos para determinar proliferación celular. Son todas aquellas células que están en alguna parte del ciclo celular y que van a dividirse o que están proliferantes. No son, porque muchos patólogos, mucha gente confunde que son las células que están en la etapa de mitosis. Para esas, para buscar mitosis reales, hay otros marcadores, como la histona 3K. O sea, son otros marcadores lo que utilizamos para ver mitosis ya en la fase M. Todas estas células positivas están en una etapa de proliferación, ¿no? Recordemos que debemos tener bien en cuenta que hay tres tipos de tejidos, ¿no? Los lábiles o altamente proliferativos, los que están estables y los estáticos. Entonces, en ese contexto, valorar este marcador es bien importante, ¿no? Entonces, hay ya tejidos que van a tener mucha proliferación y pues este aquí va a ser alto, ¿no? Por ejemplo, los epitelios. ¿Sí? En la basal de la piel, por ejemplo, el aquí se ve bonito porque va pintando toda la basal de la piel. En un ganglio linfático, también en los centros germinativos, se ve súper positivo, ahí bastante, ¿no? Pero no así, por ejemplo, en hígado, no así en cerebro, o sea, en músculo. Entonces, nosotros lo usamos para todos esos tumores que están entre el límite y también para clasificar. Hay muchos tumores que se clasifican en base al porcentaje de Ki, ¿no? Para ver si están de más alto grado o de más bajo grado. Es bien bonito este marcador, pero repito, es para valorar proliferación. La célula está en cualquier parte del ciclo celular, se pinta. Mientras que la histona 3K es la que nos determina mitosis, la fase de mitosis verdaderas. Excelente, muchísimas gracias. Una pregunta más, aprovechando. Ahorita mencionabas de ovocitos anucleados que pueden ser fertilizados, pero ¿qué pasa con la zona pelúcida? ¿Por qué las proteínas no están reaccionando de manera adecuada? Es decir, eh, ¿hay alguna falla ahí con respecto, no sé, ZP1, ZP2, ZP3? ¿Por Fíjate que qué yo creo que no, sí no hay alguna evitan falla. esa fertilización múltiple? ¿Perdón? Fíjate que sí, de hecho, el artículo que yo les enseñaba, ese artículo donde nos menciona que hay una alteración precisamente en unas de estas proteínas, ¿ve? En los genes que codifican ZP3, por ejemplo. O sea, la alteración que predispone a esto, pues obviamente hay alteración en estas proteínas de la zona pelúcida y en genes específicos, ¿no? Que están aquí, que se prenden en la meiosis uno. Pero recordemos que la meiosis uno está en el folículo, no, en el folículo primario, en los folículos primarios, ¿no? Hasta ese primario y secundario, es hasta el folículo terciario donde inicia ya la meiosis 2, ¿no? Entonces, aquí hay tela de dónde cortar, hay tela de dónde buscar. Está padrísimo aquí ver o tener un modelo biológico de esta etapa del desarrollo y ver qué pasa con estas proteínas, ¿no? De la zona pelúcida. Y me llama la atención, ¿no? BRCA2, ¿no? BRCA1 y 2 son genes que han estado presentes, están presentes en muchas patologías altamente proliferantes, como el cáncer de mama. Entonces, este podría ser utilizado como un posible biomarcador, es decir, así como cuando se hacen esas pruebas prenupciales que se pudiera hacer, digo, es complejo por las partes de la ley y todo eso, pero el que pueda presentar esta alteración se podría, no sé cómo adelantar a un mayor riesgo de desarrollo de este tipo de molas. Pues mira, fíjate que yo siempre, si todo mundo o la mayoría de las personas que trabajan con esto, con cáncer y con patologías
de este tipo con patologías que tienen alteraciones muy, muy tempranas, siempre pensamos del ovocito, del huevo fertilizado, como con alteraciones congénitas genéticas hereditarias hacia allá. Pero antes, el ambiente también puede modificar eh, todo y ser eventos aislados que, no se toman tanto en cuenta porque pues no generan pues una población gigante, ¿no? Entonces yo creo que aquí el problema, como les decía al inicio, no es un problema del desarrollo, yo creo que es un problema, perdón, del desarrollo, yo creo que es un problema de la reproducción, una alteración de la reproducción. Ok, mira, aprovecho aquí, nos están poniendo, Mariana Villegas dice, considerando que en comunidades vulnerables no siempre se cuenta con técnicas como la inmunohistoquímica, ¿qué otros parámetros clínicos son útiles para orientar el diagnóstico de una mola y diferenciarla de un aborto? Además de P57, ¿existen otros biomarcadores útiles? Además de P57 para mola, para empezar, recordemos que la pérdida genera pues la falta de expresión para la mola completa. Para la parte clínica, pues así se hace prácticamente en todo el país, ¿eh? No todos los centros hospitalarios tienen P57. Yo conozco creo que siglo XXI y nosotros en el Bajío. De ahí en fuera creo que nadie. Y, y se utiliza pues el marcador clínico más importante en esta patología, que es precisamente la hormona gonadotrofina coriónica humana sérica. Entonces, esta hormona ¿quién la produce? Pues el sincitio trofoblasto. Y al haber una hiperplasia del sincitio trofoblasto, hay una producción muchísimo, muy elevada de hormona gonadotrofina coriónica. Esto apoya a pensar en que puede tratarse de una enfermedad trofoblástica estacional, específicamente una mola hidatiriforme. De modo que tener altos niveles de hormona gonadotropina coriónica, pues sí sugiere mucho que pueda ser una mola, a diferencia de un aborto. Esta pregunta es bien interesante porque ella tiene razón. Los abortos pequeñitos, los abortos del primer trimestre, los de la semana 8, 7, 8, 9, antes de la doceava, antes de la doceava semana, pues prácticamente pasan desapercibidos. Tuvo un problema, abortó y se va a patología, se muestra poquito, es un aborto, o fue en abortos incompletos y llega poquito a patología y pues pasan desapercibidos. Pero ay, aparte, estos abortos ni siquiera tienen hormona gonadotrofina coriónica de inicio. Llegan al hospital ya como abortos en evolución o como abortos incompletos y el estudio clínico previo no se hizo, ¿no? Es importante, es importante, ¿no? Por ejemplo, si tiene antecedentes, ¿no? De molas en la familia, yo creo que una hormona gonadotrofina coriónica previa, porque solamente se hace para diagnóstico de embarazo. La mayoría de las veces es cualitativa, no cuantitativa. Y si hay si existe el estudio cuantitativo, pues muy pocos lo hacen, solamente las pruebas son de que está presente o no está presente. Si está presente, pues está embarazado. Y si no está presente, pues no. Entonces no hay tanta cultura de hacer el estudio cualitativo, ¿no? Obviamente hay tablas de cuánto debe estar en la tal semana, debe estar tanto, 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 tanto. Y pues si hay un aumento impresionante de esa hormona, pues hay que hacer un ultrasonido, ¿no? Y fíjense que por lo regular, y les digo, el diagnóstico clínico de una mola se hace tarde porque es cuando ya está grande, ya se ven todas estas vesículas ahí en el ultrasonido. Cuando está pequeñita, no. Todas las molas que se envían como molas al laboratorio de patología es porque son molas grandes. Las pequeñitas es bien difícil, bien, bien difícil. Y es obviamente por la cultura poca prevención en nuestro país. Pues excelente, excelente ponencia, Lalo. Quisiera pedirte un favorzote antes de dar por terminada la sesión, digo, también dar oportunidad si hubiera alguna otra pregunta.
que nos hicieras favor de ponernos tu contacto, porque sin duda es un tema bastante interesante. Estoy seguro que el volver a escucharte, aprovecho para comentar que todo esto queda grabado no solo en Facebook, sino también en nuestro canal de YouTube. El volver a disfrutar todo este material, sin duda va a surgir más preguntas, más interrogantes. De alguna manera que pudiéramos contactarte o mandarte alguna pregunta pues del auditorio. Nos da mucho gusto ver estudiantes de diferentes universidades del país. Ahí en ese QR te podemos localizar. Ahí está el contacto, mi querido. Excelente. Bien, pues aquí experto en el tema, claro que sí, dice la doctora Rojas. María de Jesús Ramírez, muy interesante, gracias por su tiempo, por compartir esta información tan importante, un gusto. Exactamente, nos unimos a esas felicitaciones. Es un tema, repito, muy extenso. Creo que lo has hecho bastante entendible, pero pues creo que van a surgir más preguntas y dudas y ahí te vamos a estar eh, preguntando. Adelante, doctor Germán. Adelante, le cedemos la palabra. Ya, pues también me uno a las felicitaciones porque esta presentación es espectacular desde muchos puntos de vista. Lo que quisiera que un alumno que llega en el octavo, en el noveno, décimo semestre a trabajar algo, y entonces aquí se ve claramente que embriología, anatomía, histología, biología celular, biología molecular, patología, clínica, todo está aplicado. El problema de nuestros alumnos que tienen los conocimientos como canicas separadas, y esta es una forma espectacular de que se den cuenta, para que se den cuenta cómo se hila el conocimiento desde el origen hasta el final, hasta la consecuencia última que hay que tener en cuenta que pues las pacientes que tienen esto están en peligro. Y entonces, desde el origen hasta el final, yo creo que estas presentaciones son particularmente buenas para nuestros alumnos de cualquier cosa de medicina general o medicina veterinaria y se den cuenta cómo se va hilando, ¿no?, el conocimiento, como lo hizo el doctor así de forma espectacular. Muchas felicidades, doctor. No te escuchamos, Eduardo, si gustas. Muchas gracias, doctor Germán. Pregunta, ¿hay esta entidad en animales? Sí, sí se presenta, pero por lo regular pasa más o menos lo mismo. Hay aborto espontáneo y el aborto espontáneo puede ser desde microscópico hasta que aventó al animal, al feto completo, ¿no? Son problemas que sí se presentan, pero no se califican o se cuantifican de forma adecuada. Eventualmente sí se pueden encontrar y hay muchas referencias en la bibliografía que la refiere, ¿no? No con fotos tan bonitas como las que presentó, pero sí existe. Tenemos el mismo problema. Eh, no se precisa exactamente lo que se está viendo. Cornejo. Doctor Cornejo, adelante, por favor. Gracias. Obviamente tenemos situaciones muy similares en la medicina veterinaria. Hay que ubicar que la medicina no cambia, lo que cambia son los pacientes y la forma como hablan. Así de sencillo. Entonces, de que tenemos estas situaciones, las tenemos. Probablemente luego están enfocados hacia otro tipo de elementos, ¿no? Pero se maneja obviamente biología celular, se maneja biología molecular, ¿sí? Probablemente este tipo de patologías no son tan estudiadas porque no tienen una importancia como en el caso de la medicina humana, ¿no? Es por eso que se trabajan de repente algunos elementos de manera diferente, ¿no? Pero sí, de que se presentan los problemas, se presentan. Y de que existen avances, también. Otra cosa que también ha limitado en el caso de la medicina veterinaria y fuertemente es la situación económica, porque es difícil para el caso de este tipo de estudios el realizarlos por los costos. Y en el caso de la medicina humana a veces hay más apoyos para esto. En el caso de la medicina veterinaria es difícil. Inclusive
a veces puede ocasionar pequeños problemas. Voy a poner un ejemplo y no voy a decir en dónde ocurrió. Dentro de la acreditación que se hace para medicina veterinaria, se solicita que exista un hospital de atención para perros y gatos y un hospital de atención para equinos y grandes especies. Cuando en una ciudad del interior de la República se inauguró el hospital de perros y gatos y el segundo hospital de atención en medicina de equinos, hubo un paro por parte de la gente porque se quejaban que había mejores instalaciones para los animales que para esa localidad en el caso de los humanos. No digo el nombre, no digo el nombre, ¿sí? Entonces, este tipo de situaciones a veces ocasionan ciertos problemas porque no es tan fácil de repente entender si no se han puesto tanto al alcance, por ejemplo, diagnósticos con PCR en el caso de los humanos, cómo se puede hacer un diagnóstico de paternidad por PCR para un equino, para saber si es hijo de un equino de gran valor económico, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones, vuelvo al comentario, la medicina es muy similar, las lesiones son muy similares. A veces en algunos de los casos, las mutaciones que están ocasionando estas lesiones a nivel génico, ¿sí? Son completamente similares. Lo que cambia es a veces la importancia, por un lado por el sentido económico y por otro lado también por el sentido social. Porque obviamente siempre va a pesar más la medicina humana. ¿Por qué? Pues porque somos humanos. Así de sencillo. Entonces, ese es un punto interesante, ¿no? Pero de que existen las situaciones, sí existen. Y los Mm, diagnósticos cada vez también más avanzados, ¿sí? Sí, al- tristemente son hallazgos, ¿no? Son hallazgos que los patólogos en medicina veterinaria, pues de repente batallan para ver qué es y lo reportan, etcétera, pero son hallazgos, no hay un continuo en el diagnóstico. Muchísimas gracias. Me van a odiar por el comentario, pero hay que hacer este tipo de comentarios. A veces la trascendencia em, del animalito radica en qué tan útil puede ser para la investigación para la medicina humana. ¿Y a qué me refiero con esto? Tratar de buscar o recrear este modelo es importante, ¿no? Para ir buscando si en realidad los orígenes y los modelos biológicos siempre apoyan bastante para la embriología, pues la embriología se estudia en modelos animales, no se puede en el modelo humano, y es importante, pues, tratar de buscar el apoyo del modelo biológico para poder echar mano, ¿no? Se escucha feo y a lo mejor me van a decir que tengo tendencias de Joseph Mengele, pero híjole, ¿no? ¿O qué opina, doctor Cornejo? A ver, muchas gracias. Bueno, hay una situación, ¿sí? Es muy difícil que la gente entienda, más los que no están en la parte médica o en científica, muy difícil entienda que para que puedan a veces utilizarse tratamientos, se necesita primero trabajar in vitro, después con un modelo biológico, después preferentemente con un modelo animal de tipo primate y después entrar a la parte de las famosas estudios en humanos, ¿no? Con consentimientos. Y esto se ha venido a complicar bastante con estas sociedades que están empezando a manejar el bienestar animal. Y más por la situación de que en los últimos años ha aparecido este fenómeno, situación o moda, cuestión de enfoques o todas las anteriores, ¿sí? En donde aparecen los famosos perrijos y los gatijos. Y esto ha ocasionado todavía más problema, porque no es tan fácil ahora que se puedan estar aprobando los diferentes protocolos de investigación en animales. Antes era mucho más fácil, inclusive, un protocolo de investigación que fuera aprobado en ratones, en ratas, en perros. De hecho, ¿cuántas veces no escuchamos que, por ejemplo, la raza Beagle era típica para estar haciendo investigaciones en canídeos, ¿no? Y ahora ya no, ahora se encuentra uno con muchas trabas, ¿no?
por parte de los famosos sicuales o sicuaes, según el caso. Y entonces esto también ha complicado mucho, ¿no? Porque a veces no se ponen a pensar que sí, obviamente van a morir los animales, pero que uno lo está haciendo en aras de investigación para poder salvar vidas humanas y que obviamente se van a trabajar protocolos en el sentido de que los animales tengan el mínimo o ningún sufrimiento. Pero este es un punto muy difícil, ¿no? Porque tú platicas esto con alguien que esté muy metido en bienestar y entonces vamos a empezar con esa situación de cómo vas a medir el sufrimiento animal. Y es un enredo muy fuerte, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha tenido la suerte, no digo precisamente fortuna, porque no es una fortuna, pero la suerte de trabajar en un SICUAE o en un SICUAL es muy complicado. Es muy complicado todos los diferentes puntos de vista que van surgiendo para la aprobación de un protocolo de investigación, ¿no? Entonces, ese es el punto en el cual de repente las investigaciones a veces no se pueden desarrollar tan fácilmente, ¿no? Eso sería lo que yo opinaría al respecto de ello. Concuerdo bastante con su apreciación. Yo tengo ahorita justo un problema, porque aparte de tener lo de biología, lo de teratogénesis experimental, tenemos por ahí una línea de estrés oxidativo placentario. Y los comités de ética, ¿para qué quieres las placentas? Ahorita que está muy de moda usar las placentas para procedimientos estéticos y cosas de ese tipo. Ay, cómo he batallado para que me aprueben los protocolos. Son muchas cuestiones que se está batallando ahorita, pero pues concuerdo y le doy la razón, doctor, que está más difícil cada vez. Doctor Uciel, doctor Uciel, tiene su micrófono apagado. Ok. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, Sí, sí. se escucha. Hola, ¿qué tal? Buenas Ah, noches. Sí, miren, yo haciendo un poquito referencia a lo que decía el doctor Miguel Ángel Cornejo, yo creo que el problema no es tanto los iguales, es decir, creo que la función que tienen es buena. Pienso que más bien el problema está en las personas que lo integran. Es decir, aquí al menos en la facultad de que yo, pues, en este foro ya represento la facultad de veterinaria. El problema es que el personal o las personas que están integrando este tipo de comités de bienestar y bioseguridad, desgraciadamente son personas que no están en el mismo ámbito en el que estamos nosotros. Desde el punto de vista de investigación, eh, hay muchos protocolos que se han echado para atrás, protocolos que, como decía el doctor, hace tiempo se hubieran aprobado. De hecho, hemos tenido el problema de que protocolos en otras facultades como química o biología, el mismo protocolo es aprobado y precisamente los comités de bienestar y bioseguridad de la propia facultad los rechazan. Es decir, protocolos que para otras personas son justificables o el hecho de que se tenga que hacer esa investigación es importante porque va a resolver problemas. Muchas veces aquí en la escuela no lo hay. Es decir, desgraciadamente hay varios, como dicen, ¿verdad? Animal lovers que pues simplemente le están buscando lo malo a la investigación, es decir, están buscando el cómo no darle para adelante. Comento esto porque precisamente en este comité, pues muchas prácticas, o sea, ya ni siquiera tanto la investigación, sino ya prácticas veterinarias, o sea, prácticas donde un estudiante de veterinaria tiene que aprender cómo canalizar, meter un tubo endotraqueal, el poder hacer ciertas cirugías que a final de cuentas van a salvar la vida más adelante a muchos otros animales, las han desaprobado. Esto ha hecho que muchos maestros simplemente prefieren ni siquiera intentar hacer una práctica, es decir, ni siquiera quieren hacer la práctica por todo ese como escrutinio al que van a ser sometidos por hacer algo que a consideración de de este comité, pues es cruel e innecesario. Prácticas que generalmente tienen que ver con práctica veterinaria, pues no hay ninguna persona clínica, es decir, dentro de ese comité no hay nadie que se dedique a la clínica, no hay nadie que haga clínica veterinaria privada. Muchas veces carecen de investigadores o personas que, pues ya ni siquiera hablar del ESNI, es decir, que sean investigadores, tampoco lo conforman. Entonces, muchas veces a ojos de personas que no hacen investigación, que no hacen clínica, que no hacen práctica, pues obviamente todo parece cruel.
sin darse cuenta de que pues a la vez están afectando mucho a generaciones, porque no solamente es una, ya son muchas generaciones que simplemente no pueden realizar una práctica que a la larga va a salvar vidas. Y bueno, creo que, regresando al punto inicial, creo que el problema no son los comités de bienestar y los ICUALES o SICUAYES. El problema muchas veces es las personas que lo integran. A mi consideración, siempre debería de haber una parte representativa de investigación, de docencia, de práctica médica, de clínica, de cirugía. Y desgraciadamente muchas veces estos programas o estos comités SICUALES pues están hechos en base a personas más con un carácter administrativo que científico o médico. Y bueno, pues era lo que quería comentar. Muchísimas gracias, doctor Uciel. ¿Tenemos tiempo para un último comentario, doctor Miguel? Doctor Cornejo, Antes antes de antes despedir. de que pase el doctor Cornejo, quiero comentarles que mi protocolo que decía de placenta, tengo el dictamen, maestra, psicóloga, licenciada, doctora en bioética y la jefa de investigación. Entonces, híjole. Mira, un problema durísimo que se presenta es todavía en aquellas facultades que no son exclusivamente facultades de medicina veterinaria. En aquellas facultades que están impartiendo varias carreras, es interesante, raro, feo, como respuestas de examen todas las anteriores, porque a veces ves que en el SICUAE está un agrónomo especialista en suelos. Y dice uno, oye, ¿y qué hace aquí un agrónomo especialista en suelos en esto? Y entonces, esa parte es muy difícil de entender, porque si no tienen conocimiento de la materia que están calificando, pues entonces creo que no tienen mucha capacidad para calificar eso. Creo que aquí lo más ético sería y lo más justo sería que a manera de cómo se pueden elegir los consejeros técnicos, se pudieran elegir mediante una votación en los académicos a los miembros que van a integrar el SICUAE o el SICUAL, que es lo mismo, ¿no? Porque efectivamente no es en sí que el SICUAE o el SICUAL tenga la culpa, son los miembros que lo integran, obviamente. Es como los diputados, no tiene la culpa la Cámara de Diputados, sino los integrantes, ¿sí? O la de senadores, ya vieron el show hace rato, ¿no? Entonces, pues ese es el problema, ¿quiénes son los integrantes? Ahora, por curiosidad malsana, yo estaba haciendo un estudio, pero mejor ya lo dejé, para no meterme en líos. De por sí ya luego uno es bastante polémico. Pero curiosamente, la gran mayoría de las facultades de medicina veterinaria son las que tienen más protocolos no aprobados mediante los ICUAES. Y dice uno, wow. Y volvemos a esa situación, ¿no? De que a veces se enreda mucho y no entienden la parte de el bienestar con la parte de investigación, ¿sí? Yo, la verdad de las cosas, por eso renuncié al SICUAE. Dije hasta aquí, viva la paz. Sí, gracias. Doctora Gracias, doctor. Doctora Pilar, adelante, doctora. Bueno, yo estoy viendo que el enfoque lo dan hacia la carrera de veterinaria, muy importante, porque tienen que hacer prácticas importantísimas de aprendizaje, no en videos. Nosotros tenemos una situación muy similar en biología, en la Facultad de Ciencias. Todos nosotros, los que estamos aquí, sabemos que para hacer técnicas histológicas requerimos del material vivo para poder empezar a fijar y poder manejar el menor rango de alteración en las células, porque nosotros en biología tenemos que hacer una parte comparada, biología animal comparada. Y entonces hacemos disecciones principalmente las 5 vertebrados. Invertebrados ya no nos metemos, sino
eventualmente, pero para que ellos puedan hacer desde la disección y hacer todos los pasos histológicos de la técnica. Pero tenemos muchos problemas con un comité nuevo que se formó, que se llama de bioética, en donde nos tienen que dar una carta en donde no nos permiten más que hacer la disección de un organismo para 25 alumnos. Entonces, el que haga una disección, 1 o 2 alumnos y los demás ven, no tiene el aprendizaje que queremos que lo hagan. Que aprendan a usar las manos, que aprendan a tener sus muestras y que podamos tener nuestro material directo en relación a las técnicas histológicas. Ustedes lo saben que tiene que ser con material vivo. Y estamos precisamente, pues peleando, argumentando que los biólogos no pueden aprender en videos y en animales de peluche. Entonces, ahí vamos, agarraditos de la mano. Así es. Sí. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, les seguimos recordando que esta ponencia va a estar disponible en nuestro canal. Estamos teniendo algunas dificultades con respecto a la liga de asistencia. Entonces, se las haremos llegar tanto por el grupo de socios como en nuestra plataforma de Facebook. Esto para que podamos descargar nuestra constancia de asistencia. Agradecemos mucho su tiempo, agradecemos nuevamente al maestro en ciencias Eduardo Agustín. Gracias por tu tiempo, gracias por este material tan bonito. Y bueno, antes de despedirnos, recordarles que nuestra próxima sesión va a ser el 24 de septiembre. Por cuestiones de logística del ponente, se le dificultó ahí de última hora, se disculpa. Entonces, el próximo mes, 24 de septiembre, a esta hora, a 7 de la noche, hora del centro de México, vamos a tener la ponencia con el doctor que estaba programada. Pero bueno, creo que por algo las cosas no son casualidades, sino causalidades. Hemos disfrutado esta ponencia, hemos disfrutado este material, sin duda los comentarios muy acertados y creo que son muy valiosos. Y bueno, seguiremos comentando y seguiremos al pendiente. Muchísimas gracias, que pasen bonita noche a todos. Saludos. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, doctor Godínez.